Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí. Primero, antes de nada, quiero expresar mi satisfacción por haberme dado la oportunidad de participar en la elaboración de este primer congreso sobre las relaciones entre Europa y América Latina, un espacio de encuentro. Es cierto que a lo largo de la última década las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe se han fortalecido de manera considerable. Precisamente esto es lo que explica que la acción conjunta de estas dos regiones haya resultado decisiva para lograr acuerdos multilaterales históricos. Me estoy refiriendo al Acuerdo de París del año 2015 o a la propia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también de ese mismo año. Pero también es cierto que, como nos decía Ramón Jáuregui, hay progreso, las relaciones se consolidan, pero también en el horizonte tenemos una serie de incertidumbres. La sociedad internacional, las relaciones internacionales se caracterizan por eso, por el progreso, las incertidumbres, los peligros, los desafíos y los retos. Y precisamente con ese objetivo, la primera mesa redonda de este congreso va dirigida a desvelar y tratar de analizar ese incierto futuro de la asociación birregional entre Unión Europea, América Latina, Caribe. Y para ello contamos con tres ponentes. La primera ponente de esta mañana es la señora Leire Pagín Iraola. Permítanme que se presente a la señora Pagín Iraola. Ella es directora del IS Global International Development, presidenta del capítulo español de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y miembro del Consejo Estratégico y Liderazgo de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Antes de ser elegida como Unión Europea, LAC, fungió como asesora senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Agenda de Desarrollo post-2015, también para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, PNUD, y como asesora especial de United Nations Partnership en la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud. En España ella fue ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad entre el año 2010 y 2011, como secretaria de Estado de Cooperación Internacional entre el 2004 y el 2008 y como miembro del Congreso y del Senado entre el 2000 y el 2012. Por lo tanto, tiene la palabra la señora Leire Pagín Iraola. Permítanme que, como tiene otros compromisos, sería conveniente que todos los oyentes que quieran expresar comentarios o hacer preguntas a Leire se lo hicieran nada más terminar la intervención. Muchísimas gracias y, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Nuria, por tus amables palabras. Desafortunadamente yo no puedo decir lo mismo que tú, que sería un honor poder estar en ese marco incomparable que siempre es Yuste y poder disfrutar de esta tierra extremeña a la que tanto quiero. Este contexto de pandemia y también la apretada agenda me ha impedido estar ahí con tantos amigos que hay hoy en ese congreso internacional, pero afortunadamente las nuevas tecnologías me permiten poderme asomar desde esta ventana digital a este primer congreso y no quería en ningún caso dejar de estarlo. Primero porque quiero agradecer a la Fundación el hecho de que mantenga en el tiempo ese esfuerzo por seguir estrechando las relaciones entre América Latina y Europa. Desde luego, los ámbitos informales, los espacios de diálogo políticos, de la sociedad civil, de la academia, son la mejor hoja de ruta y el mejor contexto para que sigamos fortaleciendo esas relaciones birregionales que tanta importancia tienen, ¿no? para nuestro país y también para nuestro futuro. Quería aprovechar también para saludar a mis colegas de mesa, todos ellos buenos amigos, de los que aprendemos cada día mucho y con los que estamos trabajando estrechamente para seguir tejiendo unas relaciones birregionales muy robustas. Y efectivamente, este diálogo, como también decía nuestra introductora y nuestra moderadora, es un diálogo que se produce en un escenario internacional profundamente complejo. Vivimos en un contexto de globalización compleja,
donde la Unión Europea y América Latina se enfrentan juntos a desafíos comunes, desafíos que no tienen fronteras y desafíos complejos que hay que ser capaces de responder con políticas concretas, con políticas valientes y que requieren seguramente de la mejor relación birregional. Un contexto complejo donde la Unión Europea tiene además algunas preocupaciones en su tablero geopolítico, relaciones de vecindad, desafíos cercanos que no siempre dejan espacio o el espacio que seguramente a nosotros nos gustaría para las relaciones con América Latina. Por eso es importante que sigamos empujando desde todos los foros, también desde este, para seguir colocando en el corazón de la agenda de la política europea la relación con América Latina, la relación con esta región con la que tantos elementos estrechos y tantos retos comunes tenemos por delante. Es evidente que estamos en un contexto, como decía, complejo, donde además cada vez más asistimos a un escenario profundamente bipolar, con dos actores fundamentales como son Estados Unidos en el Atlántico y China en el Pacífico, que explican, sin lugar a dudas, la mayoría de la dimensión internacional y de las dinámicas internacionales que hoy estamos viviendo. Un contexto, además, cada vez más polarizado y con retos comunes. Las molestias, pero no ha sido un problema tecnológico, se ha caído la necesidad de red y esto está volvamos a la instalación ahora, como ven, estamos aquí en este marco comparable. Ya es la primera vez que estoy aquí, pero realmente tenía muchísimas ganas. Aparte de la salud y de la robustez de nuestras relaciones birregionales, pasan porque gestionemos bien y adecuadamente, de forma conjunta, la salida a esta crisis, a esta pandemia. Ese es el primer mensaje que quiero dejar hoy aquí y que quiero subrayar hoy aquí. Es decir, si somos capaces de gestionar adecuadamente, birregionalmente, la salida a la pandemia y a la crisis de salud económica y social que estamos viviendo, seremos capaces de construir todavía una mayor y una más robusta relación birregional. Por eso es tremendamente importante que los temas de salida de la crisis sean temas que nos ocupen y nos preocupen en nuestra relación birregional. Y es por eso que la Fundación Eurolac ha colocado en el corazón de su agenda para estos próximos años temas relacionados con la salida de la crisis que creemos que son importantes, abordemos de forma conjunta. Y ya les invito desde aquí hoy a asistir a una de nuestras actividades en este sentido la semana que viene, el día 23 y 24, donde vamos a contar con actores y con protagonistas de la región como Rebecca Grispan o como nuestro alto representante para la política exterior o Alicia Bárcenas, para abordar juntos cómo somos capaces de analizar dónde están los obstáculos para fortalecer juntos una salida de la crisis que permita, en primer lugar, un acceso a los tratamientos y a las vacunas de los países de América Latina y de los países de renta media. ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente para crear sistemas de protección social que permitan a los países de la región que están siendo fuertemente golpeados por esta crisis abordar la respuesta a la crisis de una forma adecuada? ¿Cómo vamos a ser capaces de trabajar juntos en el ámbito multilateral para encontrar instrumentos que nos permitan responder adecuadamente a los retos post-pandemia que la región de América Latina está afrontando con muchas dificultades? No podemos olvidar que la región de América Latina y el Caribe alberga el 8% de la población mundial y, sin embargo, ha tenido 1/3 de las muertes por la pandemia. Esto, añadido, como mis colegas seguramente ahondarán, en el fuerte impacto socioeconómico de crisis económica que está padeciendo en este momento la región, hace que tengamos la obligación de sentarnos conjuntamente a encontrar soluciones y respuestas
a la salida de esta crisis, que sean equitativas, que sean justas, que aborden la desigualdad y que sean capaces de garantizar el acceso a los tratamientos, las vacunas, como acicate fundamental para salir de la crisis. Y en este contexto encontramos algunos desafíos que tenemos que mirar, a los que tenemos que mirar para poder salir de ellos de una forma airosa y conjunta. En primer lugar, desafíos relacionados con las relaciones políticas. Hace ya 6 años que no celebramos cumbres eurolatinoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Y, por tanto, tenemos que poner de manifiesto que las cumbres son importantes para darle visibilidad a esa relación bilateral, para estrechar las relaciones y para seguir colocando en la agenda política al más alto nivel los desafíos comunes. Y mientras somos capaces de intentar albergar nuevas cumbres de este nivel, tenemos que seguramente encontrar nuevas relaciones de geometría variable para poder abordar relaciones políticas sin necesariamente tener que ser presos continuamente de los consensos unánimes políticos. Tenemos que ser capaces de ponerle imaginación a las relaciones birregionales y encontrar un espacio de diálogo político importante en los próximos años. Es verdad que aquí tenemos algunas oportunidades que luego subrayaré, que tenemos que aprovechar y que se han producido en los últimos meses o que se van a producir en los próximos meses y que debemos aprovechar para estrechar esa relación birregional. Pero es verdad también que tenemos que encontrar mecanismos de geometría variable en la relación política que nos permita avanzar y estrechar esa relación. Otro desafío, sin lugar a dudas, a los que nos vamos a enfrentar como las dos regiones, como contexto político y social, son la enorme desigualdad que ya vivíamos en nuestras sociedades y que la pandemia ha venido a agravar de una forma muy clara. Desigualdad en el ámbito socioeconómico de nuestros propios países, donde la desprotección social de aquellos trabajadores y trabajadoras de la economía informal se ha visto agravada de una manera muy clara. Una desigualdad creciente que ha aumentado de una forma contundente con la pandemia en lo que se refiere a los hombres y las mujeres. Hemos visto una vez más como una crisis como la que estamos viviendo ha azotado especialmente a las mujeres, que estamos más expuestas en la primera línea de la respuesta al COVID. Estamos más expuestas en lo que significa la responsabilidad del cuidado y de los cuidados, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y estamos más expuestas también en la precariedad laboral y en la salida del mercado laboral, como estamos viendo también como consecuencia de la crisis económica. Por tanto, abordar la desigualdad en general y la desigualdad de género en particular sigue siendo otro de los desafíos comunes que tenemos en América Latina y en Europa y que debemos trabajar conjuntamente también en los organismos multilaterales para encontrar soluciones innovadoras. Cómo no, también superar la situación que se está produciendo de acceso a la salud, como decía, y a los tratamientos y a las vacunas en los países de renta intermedia, donde tenemos que encontrar mecanismos internacionales para que garanticen ese acceso y que no dejen a nadie atrás. Retos también y desafíos como las migraciones. Necesitamos una nueva política de migración que sea útil, que sea eficaz y que tenga en cuenta los retos comunes que tenemos para el futuro. Y dentro de estos desafíos y dentro de estos retos no quiero dejar de nombrar el necesario trabajo que desde la Fundación EUROLAC también estamos poniendo en colaboración con CEPAL y con la OCDE y con la Comisión Europea sobre cómo encontramos nuevos mecanismos innovadores de cooperación internacional para los países de la región. Existe hoy una percepción en la región de que en muchas ocasiones, a pesar de que la Unión Europea sigue siendo con contundencia el principal inversor y también el principal donante de ayuda oficial al desarrollo, a veces existe una percepción de que la Unión Europea no está suficientemente representada en las relaciones de cooperación con América Latina. Y esto ocurre porque no hemos encontrado todavía mecanismos innovadores, específicos, para países de renta intermedia capaces de responder a los desafíos de una forma muy clara. Por eso, una de las líneas de trabajo y uno de los desafíos y de las oportunidades que debemos aprovechar de trabajo conjunto tiene que ver con encontrar estos mecanismos innovadores de cooperación internacional que superen esa graduación en la clasificación de los países por renta y que nos permitan encontrar mecanismos concretos para los desafíos concretos que la región hoy
tiene. En ese sentido, me gustaría acabar poniendo encima de la mesa algunas de las oportunidades que hoy tenemos en este contexto difícil y de incertidumbres y que deberíamos aprovechar. Sin lugar a dudas, uno de ellos es el foro de ministros que celebramos a final de año en Alemania y que nos ha permitido tejer una hoja de ruta común, una agenda que tenemos que seguir desarrollando en los próximos meses y que nos da un buen marco de trabajo y de colaboración. Estrechar y acelerar las relaciones comerciales y los procesos de asociación comercial que ya están en marcha me parece en este momento un hito profundamente relevante. Tenemos que ser capaces de desatascar los obstáculos que pueda haber en los procesos de asociación comercial entre la Unión Europea y América Latina y poner de manifiesto la importancia de que entren en vigor algunos que están ya aprobados, pero que necesitamos se desatasquen en su última relación operacional. Para nosotros es muy importante que subrayemos las consecuencias negativas que puede producir el hecho de que no seamos capaces de conseguir y de hacer operativas estas relaciones comerciales que se han puesto en marcha y que son tremendamente necesarias para América Latina y, desde luego, para la Unión Europea. Y tenemos que aprovechar también algunas de las oportunidades que este año vamos a vivir y que pueden ayudarnos a fortalecer las relaciones políticas. La Cumbre Iberoamericana, que se va a celebrar próximamente en Andorra, así como algunas de las reuniones que este año vamos a tener, de alto nivel, que este año vamos a tener la ocasión de celebrar, tienen que ser un contexto de oportunidad para seguir estrechando relaciones, para seguir construyendo una agenda común con respuestas comunes a desafíos comunes, para seguir insistiendo en poner encima de la mesa instrumentos concretos a los desafíos concretos que la pandemia nos ha dejado en la región y, sobre todo, para tejer una cooperación que facilite la relación comercial, la economía verde y digital y aumente la conectividad en todos los sentidos. Estas son algunas de las oportunidades que debemos aprovechar, que tenemos hoy encima de la mesa y que a mí me gustaría dejar en esta primera intervención, en este panel, para que seamos capaces de abordar, dejando un compromiso desde la Fundación Eurolac de estímulo y de trabajo para intentar contribuir a estrechar más las relaciones birregionales, a colocar en el corazón de la agenda aquellos temas de interés que en este momento nuestros ciudadanos y ciudadanas nos están demandando y para encontrar instrumentos innovadores que nos permitan estrechar todavía más nuestra relación en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire, por tu brillante intervención, en la que yo creo que has dejado varias cosas muy claras. La primera, la necesidad de retomar esa relación bilateral, esa asociación bilateral que quedó interrumpida entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en el año 2015. Eso es necesario, hay que retomarlo y hay que encontrar el momento más adecuado para hacerlo, que es, pues, nada más terminar con esta pandemia. También has dejado claro la necesidad de utilizar algunas oportunidades que están ya encima de la mesa, algunos mecanismos, pero también la necesidad que hay por innovar y crear nuevos instrumentos y mecanismos para afianzar esa relación. Dicho esto, me imagino que habrá algunas preguntas dirigidas a Leire Pagín. Ella tiene que irse ahora, con lo cual este es el momento, si ustedes quieren dirigirle algún comentario o alguna pregunta relacionada con su intervención. Bueno, pues parece que no la hay. Entonces, Leire, yo lo que te quería preguntar es de qué mecanismo, qué oportunidad se nos ofrece para iniciar esa relación bilateral nuevamente, esa asociación, poner en marcha esa asociación bilateral entre las dos regiones. Y si tú me podrías decir, si me puedes ratificar eso que tanto se ha dicho, ¿no?, de que ha sido esta relación fructífera y buena entre las dos regiones, entre la Unión Europea y América Latina, la que también ha hecho posible, pues, el logro de la Agenda 2030, de la firma de esa resolución, si tú tienes conocimiento sobre eso, porque a mí me ha resultado muy interesante, ¿no?, cuando lo he leído en algunos documentos y en algunos
artículos. Bueno, en efecto, como decías al principio de esta introducción y como recordaba mi buen amigo Ramón Jáuregui, las relaciones históricas entre las dos regiones son relaciones robustas y están basadas fundamentalmente en principios comunes y también en una forma de entender las relaciones internacionales muy similares. Eso ha hecho que en muchas ocasiones, cuando en los ámbitos multilaterales, como en Naciones Unidas o como en la Cumbre del Clima, cuando ha habido que empujar fuertemente agendas transformadoras como la Agenda 2030 o la Cumbre del Clima, Europa y América Latina han sido los verdaderos protagonistas, los verdaderos líderes de empujar estas agendas. Por tanto, entendemos los retos de una forma común. Y esto es seguramente la mejor garantía de que esas relaciones del pasado puedan seguir siendo relaciones robustas en el presente y en el futuro. Y es aquí donde tenemos que encontrar nuestro marco de relación y nuestro marco de cómo estrechar más nuestras relaciones. Tenemos que ser capaces de tejer juntos estrategias comunes en el ámbito multilateral para seguir defendiendo esa mirada común en el mundo. Y también lo tenemos que hacer cuando vienen los desafíos complejos, como la pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Hablaba hace unos minutos, de una forma rápida, para no extenderme mucho, de que la semana que viene, desde la Fundación Eurolac, hemos organizado un evento, el 23 y el 24, para abordar, por ejemplo, uno de los desafíos que hoy tenemos encima de la mesa de forma conjunta, que es cómo salimos de esta crisis, que es una crisis de salud, pero también una crisis económica, una crisis social, que ha ensanchado la desigualdad ya fuertemente persistente en América Latina y en la que tenemos que encontrar mecanismos comunes de salida. Aquí hay mucho por hacer en el ámbito internacional, desde propuestas como la que hacía España hace poco en el seno del G20 sobre alivio de deuda externa, por ejemplo, de los países de la región para poder abordar la crisis, pasando por cómo trabajamos juntos para que el acceso a los tratamientos que se están investigando y a las vacunas sea una realidad también, no solo para los ciudadanos de Europa, sino también para los países de América Latina y el Caribe, cómo somos capaces de encontrar instrumentos y políticas de protección social que garanticen una salida adecuada a la crisis de una región que está siendo fuertemente golpeada, como es América Latina y el Caribe, por la crisis económica y social. Estos son temas de interés común y donde deberíamos encontrar mecanismos de trabajo conjunto y acuerdo conjunto en el ámbito internacional para salir juntos de la crisis y que si las gestionamos bien pueden servir para fortalecer de una forma muy clara nuestra relación birregional. Por eso creo que tenemos desafíos, como he dicho, pero también una profunda y una enorme oportunidad de abordar estos desafíos conjuntamente y de utilizarlos para estrechar esa relación birregional. Y esto lo vamos a poder abordar de forma muy clara, de forma inminente en la Cumbre Iberoamericana, que se va a celebrar ya en Andorra, y en algunas de las reuniones que están previstas. Por eso decía que es importante aprovechar algunas de esas oportunidades, la propia cumbre, la presidencia portuguesa de la Unión Europea, que tiene algunos de estos temas encima de la mesa, y trabajar juntos para hacer realidad ese futuro común y estrechar profundamente las relaciones birregionales en un momento muy convulso, como tú decías, muy complejo, pero donde, sin lugar a dudas, podemos encontrar relaciones conjuntas. Acabo poniendo un ejemplo de lo que hemos hecho en el pasado reciente. La COP25 fue un desafío, porque Chile sintió que tenía un desafío para poder, complicado y complejo para poder abordarlo en su país, y enseguida hubo una alianza entre dos países de América Latina y de Europa, en este caso de Chile y de España, para albergar una buena cumbre, como hicimos, para poder coorganizarla y para poder cogestionarla. Este es un ejemplo muy concreto de cómo podemos abordar los desafíos y convertirlos en una oportunidad si somos capaces de trabajar conjuntamente. Tenemos la próxima cumbre de la COP26, la próxima cumbre ahí en ciernes, y tenemos que ser capaces de nuevo de colaborar para empujar los compromisos de reducción de emisiones, el aumento y la conservación de la biodiversidad y para cumplir con esa agenda que decías, 2030, y esa agenda del París, que al final es una agenda muy birregional, una agenda que siempre nos ha unido y que seremos capaces de cumplir si somos capaces de trabajar conjuntamente. Pues muchísimas gracias, Leire. De verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo. Así es, y cuando decías, ¿no?, eso de que estamos en una sociedad internacional convulsa, es que es la realidad, pero ¿cuándo no ha sido convulsa? Y después de todo, incluso podríamos defender tú y yo que esta es la sociedad internacional menos convulsa de la historia.
Entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Leire.